entra en contacto con nosotros. Él es experto finalmente en comunicación política, analista también, y lo hemos convocado para conversar en torno pues, a diversos temas, pero el que nos atañe en un primer momento es saber cuál es su percepción, su punto de vista ante lo que está ocurriendo desde el Congreso ante la Junta Nacional de Justicia. Miguel, muy buenas noches, bienvenido, cuéntanos. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, en primera instancia yo creo que lo que tenemos que ver es el grado de descomposición institucional en el que se encuentra el país en general, a todo nivel. No solamente es una situación que está involucrando en este momento a estos protagonistas, que es el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia, sino que, como decía, la descomposición es a todo nivel. Tenemos un poder ejecutivo ineficaz, ineficiente. Tenemos a un poder legislativo que solamente se ha dedicado a perseguir objetivos particulares, objetivos muy específicos que no van a favor del bien común a nivel de la sociedad. Tenemos a nivel también de lo que son las alcaldías y las gobernaciones una gran falta de coordinación y de gestión pública. Y, por ejemplo, allá en La Libertad, en tu región, en Trujillo, la inseguridad está desbordada. Sí, Y así efectivamente. podemos enumerar toda la noche todo lo que está pasando. Y lo más grave, como decía, es ese grado de descomposición y que todos, absolutamente todos en el país, pareciera que nos hacemos la vista gorda o no nos interesa o simplemente hemos normalizado vivir en este caos porque nos dedicamos solamente en el día a día. Y eso es bastante peligroso porque es una olla a presión que en algún momento va a llegar a estallar y en el momento menos pensado va a haber, por supuesto, muertos y heridos a nivel tanto metafórico como a nivel real. Y yo creo que eso también es lo que tenemos que ver un poco más allá. Esa situación que no puede ser muy lejana, cuidado, porque se están aprovechando de esa y normalización de esta situación y de esa dejadez que tiene la población. Entonces tú de alguna manera pues estás viendo que, porque yo puedo entender pues que la criminalidad desestabilice, que una crisis económica desestabilice, que una enfermedad como el dengue comience a generar alguna inestabilidad, pero que la inestabilidad provenga de las mismas instituciones del Estado, o sea, como que nos estamos dinamitando por dentro, podemos decirlo así. Por dentro estamos que queremos explotar, estamos haciendo, pateando el tablero desde el mismo sistema democrático, dices tú. Es que es una relación de causa y efecto, Carlos. Si estamos hablando, voy a tomar en consideración lo que tú acabas de decir, si estamos hablando de un incremento brutal del dengue que ha obligado al Ministerio de Salud a declarar la emergencia en varias zonas del país, no es porque el dengue nos cayó del cielo, es por la inoperancia de un sector salud que no ha previsto adecuadamente lo que está pasando y ha tomado las medidas en su momento, en el momento pertinente. Y así también, si vemos la inseguridad, es porque precisamente también tenemos a gobernantes a todo nivel que no tienen mano dura, que no tienen la capacidad. Tenemos una Policía Nacional que da risa, que da vergüenza las declaraciones que hace porque no tiene una efectividad policial y que por supuesto entonces todas las redes delincuenciales que hay en el país saben eso y precisamente arrecian y es lo que está pasando. Es una relación de causa y efecto. No es porque las siete plagas le ha caído al gobierno, al poder legislativo, a los gobernantes, a los alcaldes. No, es precisamente la consecuencia de su inoperancia, de su incapacidad para tomar las riendas del país. Eso es lo que está pasando. La ciudadanía, ¿por qué no comienza a manifestarse? Porque simplemente tiene todos estos problemas dejados pasar finalmente de manera irresponsable por los gobiernos. Yo creo que una de las situaciones que alimenta esta dejadez de la población, esta apatía ante lo que estamos viviendo, es la situación económica. Ajá. Recordemos que el anterior ministro de Economía, días antes de irse, dijo que ya habíamos pasado la etapa recesiva, que ya estamos en recuperación, pero fíjate que ese simplemente fue un discurso para los medios. En realidad todavía seguimos viviendo una situación bastante delicada a nivel económico. No hemos salido de la recesión y eso te lo puede decir cualquier padre, Obvio, cualquier sí. madre de familia y más aún en estos momentos que está
a pocos días de iniciar un nuevo año escolar. No alcanza el dinero, no alcanza el dinero para afrontar esos gastos del inicio del año escolar. Entonces, toda la gente está viviendo el día a día, está viendo prácticamente cómo sobrevive, y eso hace que, por supuesto, entonces hay temas que pasan a segundo plano, como el tema político, como el tema de todas estas cosas extrañas, estos manejos que está haciendo el Congreso con el tema de la JNJ y todo lo que hemos estado conversando. Entonces, mientras se Sí. mantenga la situación económica, la gente está pendiente precisamente de sobrevivir. Recordemos lo que pasó también a nivel cuando estuvimos en la época de la pandemia. La salud era muy importante, pero también venía atado a la parte económica, porque la gente estaba paralizada, Obvio. estábamos en cuarentena, había una caída brutal de la economía y la gente lo que tenía que ver es cómo hacía para comer. Entonces, esa situación es lo que hace que la gente en este momento también tenga esa apatía. Yo Y en hablaba, sí, segundo lugar, sí. es el gran desconocimiento y la gran ignorancia de lo que está pasando. Si nosotros salimos a la calle, yo estoy seguro que hacemos una encuesta con la gente que nos describa qué es lo que está pasando, por ejemplo, entre el Congreso y la JNJ, muy poca gente sabe el detalle qué es lo que realmente está pasando, porque también nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado en realidad, a que el Congreso haga lo que le dé la gana, y el Congreso al saber que puede hacer precisamente eso y la gente está pendiente de otras cosas, como por ejemplo de sobrevivir en el caos económico que vivimos, la recesión económica, entonces se aprovecha y lo sigue manejando. Es un círculo vicioso muy peligroso, pero va a llegar un momento, como te digo, en que la cuerda no aguanta, en que independientemente de que la gente esté buscando el pan del día a día, también está viendo que hay sectores que están haciendo lo que les da la gana. Y hay muchos otros sectores que también están calladitos, en un silencio cómplice de que dejen que todo lo que esté pasando siga pasando. Ahora, vamos a hablar, miren, Miguel, permíteme, vamos a hablar del Congreso, ¿correcto? Y de estas acciones que en nada favorecen a nuestro país, en ninguno de los sectores. Si hablamos de corrupción, había una norma en el Congreso que permitía, por ejemplo, investigar, ¿no?, a fondo todas estas redes mafiosas y corruptas. ¿Qué hizo el Congreso? Se tiró abajo, por ejemplo, la colaboración eficaz, por ejemplo. Pero dejemos eso de lado porque muchos dirán, no, pero la corrupción, no, no lo siento cerca, dejémoslo ahí. Pero miremos algo que sí nos involucra a todos, que es la educación en nuestro país, que le interesa a usted, amigo televidente, padre, madre de familia, que con mucho esfuerzo manda a sus hijos a las universidades para que sean muy buenos profesionales y puedan, pues, defenderse en el futuro, ser buenos profesionales y puedan insertarse al mercado laboral por sus competencias, sus capacidades que pudieron obtener en una casa superior de estudios, en una universidad que justamente tiene unos estándares de calidad elevados, altos, que presionan al estudiante para justamente formarlo, para defenderse en la vida con su profesión. Se tenía pues estos estándares en la SUNEDU, que mucho nos costó, y digo nos costó a todos los peruanos, defender, porque desde hace varios gobiernos atrás se querían tirar abajo la SUNEDU, que finalmente coloca y evalúa estos estándares universitarios, ¿correcto? Entonces estamos involucrados todos ahí, vamos. ¿Qué hizo el Congreso? Simplemente se tiró abajo la SUNEDU, pero ojo, fiel a su estilo, lo que antes, años atrás hacían era desaparecer a la SUNEDU, desaparecerla, crear una nueva institución. Como no pudieron y muchas veces se les frenó y no pudieron hacerlo, ¿qué idearon? Pues dinamitar a la institución por dentro. ¿Cómo lo hicieron? Pues reconformando a sus miembros y ahora ya pues tienen la mayoría, tienen el control y han comenzado a dar licencias, han comenzado a dar disculpen el término, disculpen, cada estupidez en sus decisiones que en nada favorece finalmente a los jóvenes universitarios. Tú eres catedrático también, Miguel Antesana, un destacado profesional, permite decírtelo. ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, ante este hecho particular, que solamente cojo de ejemplo para ver la incompetencia, la inoperancia de estos ignorantes aprovechados que estemos en el Congreso? Bueno, aquí también creo que tenemos que caernos ante la dura realidad, tenemos que darnos contra la pared. ¿Y a qué me refiero? Nosotros somos corresponsables de ese Congreso que tenemos ahí, También, que claro. nosotros lo elegimos.
Y quien diga que no, yo no fui a votar, o voté en blanco, o voté viciado, bueno, entonces esa persona también es responsable por haber votado en blanco o por no haber ido a votar de que esos personajes estén en el Congreso. Y ciertamente que la calidad de este Congreso es terrible. Cada Congreso, digamos, que compite con el anterior por ser el peor, y este no es la excepción. Y lamentablemente tenemos a personajes que no tienen ni siquiera la capacidad educativa mínima para estar sentados ahí. No se pide que sean genios, no se pide que sean superdotados, porque para eso también tienen una planta de asesores, para eso deberían reunirse profesionales capacitados para tomar las mejores decisiones en temas legislativos. Pero eso no sucede. Entonces, en el Congreso yo creo que hay que estar clarísimo de que nosotros somos corresponsables y deberíamos tomar conciencia de que el próximo Congreso en el 2026 entonces no esté conformado por gente como esta. Ahora, en cuanto a la SUNEDU que tú mencionas, ciertamente, qué lástima que esa SUNEDU que comenzó a formarse, esa SUNEDU que era un órgano supervisor realmente y comenzó a votar a esas instituciones de cartón, de triple A, que estaban en el mercado educativo y que en realidad no tenían ningún sustento y que la calidad de sus estudiantes, por supuesto, no podían convertirse en profesionales. Aquí un paréntesis. Tenemos a muchos supuestos profesionales de la salud que egresan de estas universidades Bamba y que no pueden pasar el examen nacional de medicina. O sea, estamos votando simplemente a personas con un cartón, pero que no tienen la capacidad de ejercer la medicina, cuando años atrás, en el siglo XX, éramos destacados, un país destacadísimo como que los mejores profesionales médicos a nivel latinoamericano. Entonces, esa es una realidad, una triste realidad. Y en la SUNEDU, además, en este momento, que ha habido una regresión tremenda, que se ha perdido todo lo que estábamos haciendo, está tomando medidas tan absurdas como la que esta semana salió de tratar de eliminar el tema de la educación a distancia. La educación a distancia a través de medios electrónicos, a través de Internet, a través de la virtualidad, ha ayudado muchísimo desde la pandemia a personas que no podían movilizarse, a personas que, por ejemplo, no estaban en Lima, pero querían tener un estudio específico en una institución superior en Lima, a través de la virtualidad pueden hacerlo. Muchas personas que también entonces por temas de trabajo no pueden llegar a tiempo a estudiar en la noche, en la tarde en una universidad, con la virtualidad podían conectarse de su casa. Señores, eso pasa en todo el mundo. O sea, ¿qué cosa podemos decir? Si hay una SUNEDO en España, en Francia, también entonces se bajarían todos los estudios a distancia que hay desde hace décadas. O sea, estamos involucionando, eso es algo terrible, y que la SUNEDO tenga ese criterio tan retrógrada, da vergüenza, porque entonces, ¿qué cosa? Si tú tienes una presencialidad, el que tengas a un personaje dando clase a nivel personal, pero que no tiene la capacidad profesional para enseñar, eso vale más que a uno que dicta a través de Internet, de un medio virtual como el que nos estamos conectando. Fíjate que hay una cantidad de cosas absurdas y ahí también hay responsabilidad del Ejecutivo que no observó estas intromisiones del Congreso y también hay una responsabilidad de los entes universitarios serios que deberían poner también su voz sobre la mesa para no permitir que volvamos a ese pasado tan lamentable que tuvimos con estas universidades de cartón. Esto es el Congreso de la República, señores. Esto es lo que hace para seguir destruyendo nuestro país. Ellos, perfectos. Señores, ellos siguen ganando su dinero, siguen ganando su sueldo, sus bonos, sus bonificaciones y todo lo que reciben por arriba y por abajo de la mesa. Y tienen todo para poder asegurar la educación de sus hijos, mandarlos a las mejores universidades, mandarlos al extranjero si quieren estudiar, con seguro privado y todo. Pero ¿qué nos están dejando a nosotros? Un futuro realmente terrible para muchos jóvenes. Miguel, ¿qué hacer ante toda esta triste, caótica e indignante realidad para terminar? Yo creo que lo primero que aquí debe haber un cambio de visión en general, por lo menos en aquellas personas y aquellos medios que se dan cuenta de esta triste realidad, comenzar a informar adecuadamente para que la gente se entere de lo que está pasando. Fíjate que en esta triste situación que estamos conversando, hay medios que en los últimos días se han dedicado simplemente a hacer cobertura de que llegó Paola Guerrero, que habló con Acuña, que la camiseta, una telenovela,
cuando en realidad estaban pasando cosas más graves. Entonces también hay medios de comunicación que contribuyen a este desconocimiento y a esta ignorancia de lo que está pasando. Si combatimos eso con información veraz, con información real, para que la gente se dé cuenta de lo que estamos pasando, entonces podríamos tener la esperanza de que haya una toma de conciencia y esta toma de conciencia nos lleve a tomar acciones. ¿Qué acciones? No lo sé en este momento porque tenemos para aparentemente todas las puertas cerradas porque precisamente hemos dejado que personas o personajes como la gente del Congreso hagan lo que les dé la gana. Pero en la medida que comencemos a generar la conciencia de lo que está pasando y de lo que estamos permitiendo, es que podemos aspirar a que comiencen a cambiar las cosas. Miguel, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, pero sinceramente el panorama es totalmente incierto, totalmente oscuro y como tú bien lo has dicho, va a llegar un momento en que esta olla de presión va a estallar y cuando estalle en una convulsión social va a ser terrible, terrible para nuestra realidad, ¿no? Para nuestra convivencia social, porque como bien lo has dicho, va a haber muchas personas que se vean afectadas de la manera más triste tal vez, pero ese va a ser tal vez ese punto de quiebre que se necesita para cambiar todo esto. Miguel, te agradezco muchísimo. Ese es el tiempo de la invitación, Carlos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Miguel Antezana estuvo con nosotros, experto en comunicación política, analista y destacado docente universitario también. Señores, la situación, como la hemos visto esta noche, para nuestro país es terrible, pero lo grave es que toda esta situación caótica sea promovida por las instancias del Estado.